quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestida de un cuerpo que no se fatigue ni canse, y nos verán. Yo sé que nos verán, eran herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes
adquirió posición, ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Nuestro Dios vivo. Gracias. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra. Que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu amada, alabándote siempre, Señor.
Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra. Que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Bendecidos dioses, la mejor noche. Hoy nos verán porque se recuerda que hemos estado hablando de eso, de esa alabanza. Y es que nos están viendo. No es que nos verán, es que ya nos están viendo, pero era importante oír esa alabanza porque esa la cantábamos, ¿se recuerda? Nos verán. Cuando todo esto acontezca, pues ya aconteció. Ahora estamos disfrutando la herencia, estamos transformados, estamos completos, no nos hace falta nada, disfrutando la gloria que Papi tiene para nosotros. Vivimos en un reposo. Hoy estaba hablando con Susi, que vino a traer su DVD, y están en otra gloria, igual que nosotros, ¿verdad? Disfrutando, entendiendo los misterios, porque no ve que por eso es que nosotros tenemos que repetir. Por eso decía el apóstol Pablo, y a mí no me da problema, decía, predicar las mismas cosas. Así decía nuestro Padre también. ¿Por qué? Porque en un chispazo, en un abrir y cerrar de ojos, se metió a la mente y la persona es alumbrada y entiende los misterios. Así nos pasó con Papi en la gracia, ¿o no? ¿Verdad? Así nos pasó, pero ahora de la misma manera. Entonces no todos vamos al mismo ritmo, entendiendo los misterios, pero ahí estamos en esa gloria preciosa. Un saludo a la amada que nos ve en las naciones, que declaramos que son muchísimas, todas las naciones. Declaramos que todas las naciones entran en este entendimiento. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si la gracia entró y Papi la llevó a una gloria espectacular donde todas las naciones se enteraron, ¿por qué ahora con la transformación no? Lo mismo. Es el proceso, es el propósito, el proyecto de Dios manifestado en esta tierra. Así que saludamos a todos los que son escogidos para esta gloria. No importa si no estén aquí, pero son escogidos. Y si son escogidos, un día estaremos juntos disfrutando la herencia todos. Bien, hoy hay cosas preciosas, maravillosas. Mire, Dios nos está llevando a una gloria realmente espectacular. Estamos creciendo de una manera preciosa. Así que hoy va a oír cosas, no se pierda nada. Póngale oído a todo lo que oiga hoy, porque hoy hay cosas espectaculares. Vamos a comenzar con el clip entonces, por favor. Quiere decir que aquel cuerpo que tenía Adán primero, ese era incorruptible. Entonces, a la iglesia la van a vestir de cuerpos incorruptibles, cuerpos de fuego, cuerpos radioactivos, cuerpos poderosos. Eso es lo que le espera a la gloriosa transformación. Ya no es resurrección, es transformación. Por eso es que Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 51 al 53, primera, dice:
dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque ya sabemos que no podíamos morir, pero cuando el creyente pasa a la nube de testigos, está en un estado de dormirse, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está la clave, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oye, en un abrir y cerrar de ojos, eso es algo que cuando arranca es algo bien rápido que va a tomar lugar. Y estamos a punto ya. Estamos en el conteo regresivo para esa maravillosa experiencia. Por eso es que Pablo dice allá, cosas que ojo no vio ni oído yo, y uno imaginándose que calles de oro y cinturones de oro y que mares, mira, cosas que ojo no vio, la maravilla de manifestación que no nos sube. A mí me está subiendo poco a poco. A este velo se le van subiendo, conforme a como la iglesia va, a mí se me va subiendo. Y yo tengo oído para los miembros del cuerpo que nos ayudamos mutuamente. No te me puedes adelantar, pero sí, envíame porque nos ayudamos, porque los miembros se sujetan ¿a qué? A la cabeza. Esto es un cuerpo con una cabeza. Y entonces la cabeza manifiesta esa revelación mientras se va desarrollando. Entonces dice aquí el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de algo mejor, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Lázaro resucitó, pero murió. Pero esperamos una ciudad. Esa ciudad, el monte de Dios, la ciudad del Dios vivo, para ahí es que va la iglesia. Mientras tanto, podemos decir que lo que esperan los creyentes por ahí, los que nos critican a nosotros de falso, ellos esperan una resurrección de carne y sangre. Nosotros entendemos que hay un camino más excelente y es el ropaje divino, radioactivo, poderoso, que nos espera para poder ser seres eternos y para siempre. Así que me despido de ustedes amándoles y siempre llevándoles a la edificación de lo que Dios más ama, que es ustedes, la iglesia. Hasta luego, bendecidos con toda bendición. Si usted nota, papi siempre vivía pensando en qué. En este momento, él vivía pensando en la transformación, por eso dio el conteo regresivo. El conteo regresivo era una preparación para llegar a la transformación. El problema es que todo quedó en código y entonces pensaron que la transformación era algo súper, bueno, es espectacular, pero para los que entendemos. Pero usted va a ver el tema de papi hoy, que es el nuevo cuerpo inmortal. Y usted se va a dar cuenta que él dice que nosotros, que nuestros cuerpos no iban a cambiar, que íbamos a estar igual. ¿Sí? Se le iba a quitar la carne porque se le iba a quitar lo corrupto, pero los cuerpos iban a ser iguales. Y entonces él es el que dice que nos van a ver. Ustedes los van a ver transformados. Y eso es lo que están viendo hoy. ¿Qué miran en usted? Pues usted está transformado. Están viendo la transformación. Si no la creen, esos son otros 20 pesos. Pero usted está transformado. Así es que hoy vienen cosas hermosas. Vamos a ir al consejo para la siembra, por favor. Hechos 10. Hechos capítulo 10, verso 40 al 42. Entonces dice, a este levantó Dios al tercer día e
e hizo que se manifestase, verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces fíjese, Dios siempre ha hecho esto. Siempre. Dios siempre se manifiesta ¿a cuántos? A un grupo, a un pequeño grupo de personas. Dios siempre se manifiesta. Dios no se manifiesta a todos. Se les manifiesta ¿a quiénes? A los primogénitos, a los que Él escoge. Pero dice que para que estos sean testigos y ellos testifiquen de las cosas que han visto y oído. Quiere decir que en todo pacto Dios se ha manifestado a ciertas personas y esas personas que predican lo que Él les reveló o lo que Él les enseñó. De la misma manera nosotros. Esto no ha terminado. Esta es una nueva dispensación, la dispensación de la transformación. Y esta dispensación se tiene que llevar a todo lugar, tal y como fueron las dispensaciones anteriores. ¿Sí? No es que ya terminó. No. Ahorita tenemos que sembrar la semilla que nos han dado. ¿Para qué? Para que dé fruto. Porque nosotros fuimos los primeros que dimos frutos. Usted y yo somos las primicias. Entonces, como primicias, y si entendemos esto, somos los testigos para dar a conocer estos misterios para este tiempo. Así es que testificamos esas maravillas y les tenemos que mostrar a todos los beneficios de la herencia. Que lo crean, eso es otra cosa. Pero nosotros les tenemos que mostrar a todos los beneficios de la herencia. Eso nos lleva a sembrar para que la palabra corra y sea glorificada como lo fue entre nosotros. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar.
cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Bien, vamos a pasar hoy a la sobreedificación. Hay un tema precioso, póngale atención. Se llama la verdadera posición. Siempre, mire, siempre que termina una dispensación, da paso a una nueva posición. Entendemos por dispensación cuando Dios se manifiesta a su iglesia. Es el periodo de tiempo en el que Dios se manifiesta a su iglesia. Muy bien. Entonces, ¿por qué una verdadera posición? Eso quiere decir que hay una falsa. Entonces, vamos a explicar esto. Cuando la dispensación cambia, cambia la posición. La posición anterior deja de ser. Entonces, si nosotros mantenemos la posición que teníamos en la dispensación anterior, entonces se vuelve falsa. ¿Ya? Porque ya terminó. Ahora hay una nueva dispensación. Entonces, por eso es que hay una verdadera posición. Pero lo vamos a ver escrito. Lo importante es verlo escrito. Eso es lo importante. Vamos a ver Efesios en el capítulo 1, versos 3 y 4. Efesios en el capítulo 1, versos 3 y 4. Hoy vamos a ver con más profundidad el misterio de Jesucristo. ¿Sí? Dice, bendito sea Jesucristo. ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que si usted le pone atención a estas palabras, ya no está hablando de la dispensación Jesucristo, porque antes todo estaba en Cristo, ¿o no? Todo estaba en Cristo. Aún la posición estaba en Cristo, pero aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que esto se cumple en esta dispensación. Pero entonces, ¿por qué antes nos llamábamos bendecidos? ¿Por qué? Porque papi, como Abraham, él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces él decía bendecido. ¿Qué estaba diciendo ahí? Bueno, que un día vamos a ser bendecidos. Estaba llamando las cosas que no son. Hoy son. Ahora es que somos bendecidos. Y ahora es que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición. Por eso es que eso es vigente todavía. El ser bendecido es vigente, aunque estaba allá, pero llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, sigamos leyendo, por favor, el verso 4. El verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, este es el proyecto que él había escogido para nosotros. Dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces,
el proyecto Jesucristo, fíjese, el proyecto Jesucristo era para redimirnos, ¿sí? Para comprar nuestro cuerpo, para redimirnos, para quitarnos el cuerpo de carne, de pecado, y entonces pudiéramos ser santos y sin mancha, una iglesia perfecta, lo que se cumplió con la muerte de José Luis de Jesús. O sea que la iglesia, volvemos llamando las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Una iglesia santa, sin mancha y arruga. Pero esa iglesia está sin mancha y sin arruga hasta hoy. Porque mientras tuviera el cuerpo de carne de pecado, no podía haber una iglesia sin mancha ni arruga. Muy bien. Entonces vamos a ir a ver dónde comienza el proyecto. Hoy vamos a ver todo el proyecto Jesucristo. Romanos 8:3, por favor. Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí lo vamos a dejar porque es lo que nos interesa saber. ¿Dónde comenzó el proyecto Jesucristo? El proyecto Jesucristo comenzó cuando Dios, poniéndose un cuerpo en semejanza de carne de pecado, al cual llamó Hijo. Era Él, era Dios, pero Él se puso un cuerpo en semejanza de carne de pecado y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Hijo. Era Él mismo, pero por razón de que estaba aquí para relacionarse, lo llamó Hijo. Ahí comenzó el proyecto. Y por eso es que Isaías, si usted se recuerda, dice en Isaías 9, Hijo les es dado. El principado sobre su hombro, príncipe de paz, Padre eterno. Entonces, era el mismo Padre, pero al nacer, ¿cómo se llamó? Hijo. Ahí comienza el proyecto Jesucristo. Muy bien. Y fue la primera manifestación que sería para el pueblo judío. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Bien entendidito, ¿verdad? Muy bien. Ahora miremos Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿sí? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí podemos ver que dice que Dios iba a aparecer. Ahora ya apareció, pero en ese tiempo está diciendo que Dios iba a aparecer por segunda vez, ¿sí? Muy bien, en un cuerpo gentil llamado José Luis de Jesús, ¿verdad? Con un evangelio para salvar a quienes. Ahora era a judíos y a gentiles. Entonces se da cuenta, comenzó con Jesús de Nazaret, proyecto para los judíos, y José Luis de Jesús para los gentiles. Pero lo importante aquí, lo importante es que esta manifestación de Jesucristo tenía un fin. Dígale al que tiene a su lado, esta manifestación de Jesucristo tenía un fin. ¿Será importante eso? ¿Es importante, sí o no? Muy bien. Ahora, pero hay que mostrarlo. Entonces miremos primera carta a los Corintios 15, versos 24 al 28. Ahí dice. ¿Luego qué? ¿Luego qué? O sea que, ¿qué quiere decir el fin? ¿Que se termina o no? Muy bien. Entonces, note que este proyecto Jesucristo tuvo un principio y tuvo un fin. Pero note esto, que Dios no tiene principio ni fin. Por lo tanto, Dios sigue siendo Dios. El
el género Jesucristo era el que tenía principio y tenía fin. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Luego el fin, dice, ahora miremos si de eso está hablando. Luego el fin, cuando entregue, ¿entregue quién? Jesucristo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Sigamos leyendo, por favor. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sigamos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sigamos leyendo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hablando de Dios mismo. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el que, ¿quién comenzó el proyecto? Jesucristo, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, eso quiere decir que el proyecto Jesucristo tenía principio y tenía fin. Dios es el que no tiene ni principio ni fin. Era su proyecto, Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Sigue claro todo? Muy bien. Entonces vamos a solo que ese principio y ese fin iba a durar 2000 años. Y al final, ¿quién quedaría? El Dios vivo. Hebreos 13:8. ¿Sí? Fíjese que, y esto tiene una implicación. El que se haya escrito así es precisamente para que no vean. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces cualquiera dice, pero entonces ¿cómo terminó el proyecto Jesucristo? ¿Verdad? Porque lo que aquí tiene que en realidad debería decir es, Jesucristo es Dios, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. El género Jesucristo era el que tenía principio y tenía fin, porque ya lo vimos. ¿Sí? Lo volvemos a ver. Volvámoslo a ver, regresemos por favor. Luego el fin. Y si tiene fin, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Tuvo un principio. ¿Qué fue? Que Dios se metió en un niño. No se metió, sino que participó en el niño. Le hizo un cuerpo. ¿Sí? Ahí comenzó. Después siguió con Jesucristo hombre. Y luego, ¿qué dice aquí? El fin. Ahora, esto está escrito, porque luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero nuestro Padre lo dijo. Y cuando José Luis desaparezca, entonces entregará el reino al Dios y Padre. ¿Por qué? Porque el género Jesucristo terminó. ¿Sí? Lo que pasa es que el sistema religioso se encargó de decirnos que si no estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí estamos, muy bien. Entonces miremos en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Hebreos en el capítulo 1, verso 1 al 4. Dios, diga Dios, muy bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuántas veces ha hablado Dios? Muchas, dice ahí. Él siempre habla con su pueblo de cualquier manera. Una vez hizo hablar un burro, ¿verdad? Para que hablara. Entonces, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros tiempos, postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, en los postreros tiempos, ¿por quién nos habló? Por el Hijo, por Jesucristo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sigamos leyendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Se recuerda cuando papi dijo que él era el resplandor de la venida? ¿Sí? Jesucristo. Que el Hijo estaba en los dos. Era Jesucristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir que Jesús de Nazaret y José Luis tenían la misma imagen de Dios. ¿Ya? En el tiempo en el que estaban en el proyecto Jesucristo. Se recuerda que papi dijo, y Dios cuando se compromete con su velo, deja el cielo, dijo, para venirse estrictamente al velo. Eso es lo que quiere decir ahí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso fue lo que vino a hacer Jesús de Nazaret, ¿sí? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, esta es la primera parte del beneficio que él tuvo como Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mismo. ¿Quedó quién? Dios. Él entregó el reino al Dios y Padre. ¿Quién quedó? Dios. Muy bien, sigamos leyendo el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la historia del proyecto Jesucristo. Comienza con el Hijo, termina con el Hijo, queda el Padre solo en los lugares celestiales. ¿Y quiénes? Y nosotros. Entonces, fíjese que esta es la herencia de Jesucristo. ¿Qué heredó? Heredó un más excelente nombre que todos. ¿Y qué heredamos nosotros? Lo mismo. ¿Dónde estamos nosotros sentados hoy? En los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Dónde dice que está Él? En los lugares celestiales. ¿Y dónde estamos nosotros? Juntamente con Él. Entonces, ¿qué heredamos nosotros? Un excelente nombre, lo mejor, la gloria más grande la hemos heredado nosotros en este tiempo con la transformación. Muy bien. Esta es la verdadera posición de Jesucristo y es la posición que nosotros tenemos en este tiempo. Así que, y esto subráyelo, así que, y con autoridad lo decimos, que los que conocieron a Cristo y lo siguen conociendo según la carne, no conocen su verdadera posición. Fíjese, lo repito otra vez. Los que conocieron a Cristo y lo siguen conociendo según la carne, no conocen su verdadera posición. No lo pudieron dividir, no lo pudieron circuncidar, no entendieron quién era Dios. Muy bien, pero está escrito eso. Primera carta a los Corintios capítulo 15 y verso 19. Para ver, porque si nosotros hablamos tiene que ser con palabra de poder, con lo que está escrito. Miremoslo pues. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso, bendecido? Explíquemelo usted. Yo lo sé. Y yo sé que usted lo sabe. Pero en las naciones, ¿qué quiere decir eso? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque esto iba a terminar.
tenía un principio y tenía un fin. Y la muerte de papi terminó y llegó el fin del género Jesucristo, y el que quedó fue Dios. Pero no Jesús de Nazaret había muerto. Sí, murió, pero resucitó. Y el que se metió en José Luis fue el mismo Jesús de Nazaret, el que estaba glorificado. Se metió ahí, y al partir José Luis, el género Jesucristo terminó. ¿Y quién quedó? El Dios eterno, el Dios que vive y reina para siempre. Precioso esto, ¿verdad? Muy bien. Fíjese, ¿por qué? No es que nosotros no querramos esto, es que ¿sabe cuál es el problema? El problema que para nosotros no es, pero que si nos quedamos solo en Cristo, no obtenemos el beneficio de lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Fíjese, Él fue el Redentor, fue el Salvador y fue el mediador, ¿sí? Que nos colocó en el Dios vivo. Cuando Él cumple la misión de estar con el Dios vivo, la misión de Cristo terminó, porque Cristo quiere decir Redentor. ¿Cuándo terminaría? Si usted se recuerda Efesios 1:13, cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta, dice, la redención de la posesión adquirida, que es nuestra herencia. Entonces, si Cristo fue redentor, fue mediador, ¿quién fue? Él dijo, ¿quién fue el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Ahora, ¿qué mediador necesita hoy usted, si usted es igualito a Dios ahora? No ve que ya no hay velo, no ve que le quitaron la carne. Así como es Dios, es usted, igualito. Pero esto tiene una implicación, porque si usted se queda en el género Jesucristo, entonces está dando vuelta otra vez. Porque Jesucristo, la misión de Él era llevarlo a estar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Y ya estamos ahí, ya fuimos transformados. Entonces, ¿ahora qué? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, el que está en Cristo por la carne, ¿en qué está? Es el más digno de conmiseración de todos los hombres. Eso no lo decimos nosotros, está escrito. Y terminamos entonces. Eso quiere decir que el que está en el Dios vivo dejó a Jesucristo en su proyecto carne. Porque Jesucristo fue el que nos trajo aquí. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 17, y con esto terminamos. ¿Estamos ahí? Dice, a los ricos, ¿de qué dice? A los ricos de este siglo. ¿Quiénes eran los ricos? ¿Quiénes se comenzaron a llamar que eran ricos? En la gracia. Ya, entonces cuando dice a los ricos de este siglo, él está hablando a los que estaban en la gracia. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Está claro o no? A los ricos de este siglo, la gracia. Porque nadie se llamaba rico. ¿A quién le llamó papi rico? A nosotros, ¿verdad? Él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces a los de la gracia nos estaba hablando en ese tiempo. A los ricos de este siglo, ahora les está hablando a ellos también. No a nosotros, porque ya no somos altivos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas. Fíjese, por eso cuando usted oye la siembra, ¿cómo ha cambiado en nosotros? Nosotros no estamos diciendo que nosotros sembramos para tener mucho dinero, no, porque ya fuimos heredados. Entonces, eso es para los que no han creído. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué no están aquí? Porque están buscando las riquezas. ¿Por qué hicieron sus propios kioscos? Porque están esperando las riquezas. ¿Por qué si nosotros aquí tuviéramos un local pero impresionante y tuviéramos unos carrazos y todo el mundo estuviera aquí? ¿Por qué? Porque estuvieran buscando las riquezas. Ahora, ¿por qué nosotros no andamos buscando las riquezas? Porque nosotros tenemos al Dios vivo, el que nos da, ¿qué dice? Todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Esto está bien clarito hoy. Pero para recibir todas las cosas del Dios vivo, no a través de las riquezas inciertas, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el género que nos llevó ahí. Jesucristo nos llevó, ahora estamos ¿con quién? Con el Dios vivo. Y Dios es celoso. Así como Él era celoso con su velo, y era Dios en ese momento, así es Dios celoso con nosotros. ¿Sí? Él se inventó un hijo, porque Dios siempre fue Él. Se inventó un hijo para mostrarnos el camino desde que ese hijo apareció hasta que partió en José Luis de Jesús, para que tuviéramos con el Dios vivo. Así es, Dios es preciosa, amada. Los que hemos sido entrados por Él mismo a reconocer este misterio que es grande, que fue el género Jesucristo que nos llevó al Dios eterno. Fíjese qué importante lo que nuestro Padre nos dice, que vamos a tener la misma apariencia, ¿sí? O sea, la transformación venía con la misma apariencia, solo con el conocimiento de la inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa? No es que no vaya a pasar lo otro, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero ¿qué pasa si hubiera ocurrido de una vez? Que cambiara la apariencia, que cambiara todo, todos estuvieran aquí. No, la palabra de la transformación tenía que llegar. Usted está transformado, ¿sí? Como dice papi, con la apariencia natural, pero ya está transformado. Y ya lo están viendo. En su casa lo están viendo. Aquí afuera lo están viendo. En todos lados lo están viendo. Pero estamos pendientes de lo que viene. De lo que viene, que es glorioso. Papi está diciendo que vienen cosas sobrenaturales, pero nosotros ya estamos transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos va a explotar. Y entonces, gobernando la tierra ya estamos. Pero con ese poder que viene, está pendiente. Papi lo lleva lentamente. Ahorita nos está enseñando. Por eso que es un proceso nuevo. No es lo mismo. Es un proceso donde Dios ya nos lleva en esta nueva gloria. Así es de que vamos a terminar con alabanza, por favor.